Muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar juntos y compartir nuevamente la palabra de Dios. Muchos de nosotros decimos, quiero conocer más de Dios, quiero conocerle a Dios, y para esto es necesario estudiar acerca de los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Es una cualidad propia de cada persona, y en esta ocasión hablaremos de las cualidades innatas y propias de Dios. Vamos a comenzar hablando acerca del atributo del Dios Todopoderoso, de la omnipotencia de Dios. Quizás hemos escuchado esta palabrita. ¿Qué significa el Todopoderoso? Que todo lo puede. En el hebreo, la expresión Shaddai implica el Todopoderoso. Se le conocía a Dios en el Antiguo Testamento como el Shaddai, el que todo lo puede. ¿Qué significa Shaddai? Es alguien que tiene suficiencia total, que tiene todo el poder, un poder absoluto, un poder inagotable. Dios tiene la capacidad de hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Si nosotros creemos en Dios, tenemos esa confianza plena que Él todo lo puede hacer. Por eso es necesario conocer acerca de este lindo atributo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo nosotros le conocemos al Dios que todo lo puede en la creación? Vamos a aprender un poquito en Génesis 1:1 y dice, creó Dios los cielos y la tierra. De la nada Él hizo todo lo que vemos. Creó los árboles, creó las montañas, los ríos, las aguas, creó las plantas, dice la palabra, todo lo que hay en los mares, todo lo que se arrastra en la tierra, todo ser viviente. Recordemos que Dios de la nada o del polvo de la tierra creó un hombre. Puso en él aliento de vida, pero él formando un muñequito allí con el poder suyo, con todas las cualidades que tenemos nosotros como seres humanos, él hizo de el barro de la tierra un ser humano y puso sobre él aliento de vida y tenemos al ser viviente. Si nosotros analizamos la creación del hombre o de una mujer, cada uno de nosotros tenemos células tan diminutas que van coordinadas una con otras para que no haya falencias en nosotros. Dios es un ser perfecto que hace todas las cosas de una manera increíble. Nosotros, por más que hiciéramos a lo mejor algún experimento queriendo crear un ser humano, no lo pudiéramos como lo hizo Dios. Tenemos la capacidad de dar vida, sí, de crear cosas, pero en cuanto al poder de Dios, Él todo lo puede. Nosotros estamos limitados en cuanto al poder, el tener esa capacidad de hacer las cosas. Pero Dios no tiene limitantes en el tiempo ni en la materia. Cuando vemos Génesis 1:1, vemos al Dios que todo lo puede crear. Le conocemos a aquel que de la nada puede hacer un órgano dentro de nuestro cuerpo. Hemos oído de milagros sobrenaturales, que si a alguien le falta un riñón, Dios puede crear un riñón. Dios puede crear donde no hay nada, Él tiene la capacidad de hacer algo. El poder de Dios es tan magnífico que cuando hizo los cielos y la tierra, Él lo hizo perfecto. Si miramos solamente el espacio y los astros, podemos decir, wow, es extraordinario el ser maravilloso en quien creemos y es nuestro Dios. Él tiene también el poder de sostener la tierra. En Hebreos 1:3 dice que nuestro Señor Jesucristo es aquel que lo sostiene todo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, pero Dios en su grandeza tiene el poder de sostener todo lo creado, todo el universo. Él tiene esa capacidad de no permitir que los ríos se salgan de su caudal o quizás los océanos se vuelvan contra la tierra, porque todo está diseñado a la perfección. Él cuando hizo todas las cosas lo hizo con su poder sobrenatural.
Por Él y para Él subsisten todas las cosas. Él tiene la capacidad de sostenerlo todo lo que Él ha creado. Como punto 3, vamos a conocer al Dios Todopoderoso en cuanto al poder sobre la naturaleza. La palabra del Señor dice que Dios hizo levantar los vientos, hace salir el sol, hace descender lluvia del cielo. Eso solo Dios lo puede hacer. Quizás el hombre ha querido imitar, pero el poder de Dios es sobrenatural. Cuando vemos a Jesús calmando la tempestad, vemos que Él se levanta y aunque el viento está sonando fuerte y las olas vienen contra la barca, Él ordena al viento y al mar y dice la palabra que se detienen, porque Él tiene el poder sobre la naturaleza. Aún el Señor Jesucristo habla de que nosotros, si creemos con esa fe, aún tan pequeñita, podríamos decir a un monte, levántate, porque Él tenía esa capacidad para hacerlo. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos al Dios Todopoderoso en cuanto a sostener todo y también dominar la naturaleza. Él hizo que se detenga el sol durante algunas horas. La Biblia dice que Dios hizo descender fuego del cielo cuando estaba Elías clamando y demostrando que Él es el Dios Todopoderoso. La Biblia también nos habla acerca de cómo cuando Moisés levantó la vara, el Mar Rojo se dividió y los israelitas caminaron en seco. Dios tiene el poder sobre la naturaleza. Por eso nosotros cuando clamamos que Dios traiga sanidad a la tierra y Él tenga misericordia de la humanidad, podemos llegar al corazón de Dios y Él puede liberarnos de muchas cosas peligrosas en la naturaleza. 4. El poder de Dios sobre las naciones. El profeta Daniel en el capítulo 2, 21 dice la palabra que Él muda los tiempos y edades. Él es el que pone y quita reyes. Dios tiene la autoridad sobre las naciones de la tierra. Quizás usted pueda decir, pero ¿por qué en la tierra suceden cosas desastrosas? El ser humano es el que provoca los desastres. Dios no lo diseñó para eso a la tierra ni a lo que existe. Pero el ser humano con sus decisiones trae guerras, trae cosas destructivas. Pero Dios es el que sostiene todo lo creado y también el que sostiene las naciones de la tierra. Por eso cuando oramos por nuestra nación o las diferentes naciones, clamamos, Él tiene el poder para detener todo lo incorrecto, todo lo malo, porque Él es el Todopoderoso. Pero ha puesto a cada uno de nosotros, sus hijos, para hacer esas voces que levantamos nuestro clamor por la tierra. Siempre necesitamos decir, Dios, ten misericordia de las naciones de la tierra. Cambia las mentes y los corazones de aquellos que dirigen las naciones. Y también entendemos que Él es el que pone los tiempos y pone autoridades. Si Dios permite que se levante un gobernante, también tiene el poder para quitarlo. Él hará todo lo que sea necesario y moverá y removerá cosas, personas, actividades para que aquella persona que está haciendo lo incorrecto sea removido. Por eso debemos clamar a Dios, porque Él tiene el poder que nosotros no podemos hacer porque tenemos una limitación. La Biblia también nos enseña en Deuteronomio que Dios tiene el poder para hacer vivir y morir. En Deuteronomio 32:39 dice así, Él tiene el poder, Él mismo lo declaraba a Moisés, yo tengo el poder para dar vida y para hacer morir. Cuando nosotros vemos a Jesucristo en toda su autoridad, Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. También hay otro verso que dice, el mismo Dios que resucitó a Cristo también nos levantará a nosotros, dándonos vida eterna. Porque Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Quizás muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué Él entonces permite la muerte? Recordemos que es una consecuencia de
algo que hizo Adán y Eva, pero también Dios nos ha dado por medio de Cristo la vida eterna. Dios tiene la capacidad de darnos vida eterna y vida en abundancia. Yo le animo a ser alguien que cree en ese poder sobrenatural de Dios. Aún la Biblia nos enseña sobre el rey Ezequías, que para él estaba destinado que él muriera en ese día, pero Dios le alargó 15 años más de vida. Si así Él lo dispone, Él lo hará. Él es el Todopoderoso que puede dar vida y también quitársela, porque cada uno de nosotros tenemos un tiempo determinado en esta tierra. Pero si la voluntad de Dios y el clamor de nosotros es que Él levante más tiempo de vida, Él lo hará, porque tiene el poder. La Biblia dice que también el Señor tiene el poder sobre la redención. El Señor Jesucristo es aquel que nos liberó de todo pecado y de toda maldad. Los fariseos estaban muy enojados cuando escucharon que Jesús perdonaba pecados. Pero el Señor Jesucristo dijo que Dios tenía el poder para perdonar pecados y Él tenía el poder. Dios manifestó su poder a través del Señor Jesucristo para mostrarnos que Él puede actuar de manera sobrenatural y que su poder puede ser manifestado hacia los hombres. Dios es aquel que no tiene límites. Él jamás va a hacer las cosas en contra de su naturaleza. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, antes de irse de esta tierra, hizo una declaración poderosa. Si usted va a Mateo 28 en el capítulo 18, usted va a encontrar que dicen: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo, Dios mismo, tenía la potestad dada por el Padre para ser aquel que hace todas las cosas posibles, ya sea en los cielos y en la tierra. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver cosas sobrenaturales que el ser humano no podía entender. Dios sanaba, Dios liberaba a los que estaban oprimidos por una enfermedad, daba vista a los ciegos, quitaba esa parálisis física y los seres humanos podían caminar cuando habían sido afectados y no lo podían hacer. Dios detuvo el flujo de sangre de aquella mujer que ningún médico le pudo curar. Ese es el Dios en que usted y yo creemos. Necesitamos sentir esa revelación, recibirla y sentir ese poder de Dios, pero depende también de nosotros creerlo. Dios en ciertas ocasiones no manifestó su poder a través de Jesús en lugares por la incredulidad de sus pueblos. Porque Dios manifiesta su poder cuando las personas decidimos creer que Él todo lo puede hacer. Donde hay incredulidad, no hay manifestación. Dios puede hacerlo, pero qué mejor cuando hay alguien que cree en su poder, en todo su poder, porque Él es el Todopoderoso. Cuando habla de omnipotencia, habla que no hay limitación de su poder. Cristo manifestó el poder de Dios sobre las enfermedades. Hubo milagros, sanidades. Dios manifestó su poder sobre las fuerzas naturales. Ordenó para que el viento, el mar cese. Y los vientos le obedecieron y el mar se detuvo. Tuvo poder sobre las potestades espirituales del mundo de maldad. Dice la Biblia que Cristo los venció públicamente. Ellos están derrotados. Por eso nosotros no debemos tener miedo al enemigo, porque Dios es el Todopoderoso, quien nos defiende, nos cuida y nos protege. Tiene poder sobre la muerte, porque Él puede dar vida. Recordemos el milagro de Lázaro. Lázaro estaba muerto ya 4 días y cuando vino Jesús lloró y le dijo: levántate, él fue resucitado. Vemos a Jesús cuando resucita al hijo de la mujer que estaba llorando y era una viuda que su único hijo había fallecido. Y esta mujer lloraba y de compasión Jesús resucitó a su hijo. También vemos que Jesús resucitó a muchas personas como la hija de Jairo.
estaba muerta, pero Jesús dio una orden y la muerte se fue y hubo vida. La Biblia nos enseña que Dios todo lo puede y tiene poder sobre la muerte. En Génesis 18:14 la palabra dice, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Dios es el fuerte y el todopoderoso. No hay nada difícil para Dios. Él todo lo puede. Ahora, ¿por qué muchas veces no suceden las cosas como nosotros queremos? Porque Dios tiene propósitos y planes, pero Él sí puede hacer cosas maravillosas. Él dijo a los discípulos que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, sanarán. O sea, se verá el poder de Dios. Y aún dijo que cosas mayores haremos. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Una de las cosas que Dios me ha mostrado en su palabra es que Él tiene el poder de hacer nacer de nuevo a una persona. A alguien que ha estado muerto espiritualmente por el arrepentimiento es cambiado, es transformado. Le da el poder para nacer de nuevo. Como Nicodemo le dijo a Jesús, es imposible que un hombre, una mujer ya de edad adulta, entre en el vientre de su madre y pueda nacer de nuevo. Jesús estaba hablando del poder espiritual que Él tiene para dar una nueva vida a aquel que se acerca con un corazón arrepentido. El nuevo nacimiento es algo poderoso que nadie lo puede lograr, ni medicinas, ni quizás terapias. Solo Dios puede cambiar la mente y el corazón de una persona. Él tiene la capacidad para perdonarnos, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad a través de la obra de Cristo, pero también para regenerarnos. Su Santo Espíritu es el que cambia nuestra mentalidad por el poder de la palabra y nos transforma. Él pone en nosotros la capacidad de decir no al pecado, pero eso viene de Dios. Es el único que puede cambiar a tu cónyuge, a tu hijo, a tu pareja. Tú no puedes cambiar con tus palabras. En consejería siempre he dicho, nosotros lo que nos queda es orar y clamar a Dios que transforme nuestras vidas y de los que nos rodean. Porque por más que nosotros nos angustiemos, nos desesperemos o tratemos de influenciar en una persona para que sea cambiado su corazón, no lo podemos hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar una vida, lo ha hecho con nosotros y lo puede también hacer con los demás. Pues yo le animo a ser alguien que cree en el poder de Dios. Recordemos que Él tiene un atributo maravilloso que es la omnipotencia. Él todo lo puede. Él es el Dios Shaddai del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de David. Es el mismo Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos aprender a cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos imaginamos a un Dios pequeñito, a un Dios que no puede hacer las cosas. Dios todo lo puede. La Biblia nos enseña, yo les he mostrado bíblicamente que Él tiene poder sobre las naciones, sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre la muerte. Él tiene poder sobre esas potestades de las tinieblas porque ya los derrotó. Él tiene poder para hacer cosas sobrenaturales, crear donde no hay nada. Ese poder viene del Señor. Y si nosotros llegamos a tener esa revelación en nuestro corazón, diremos como dice Génesis 18, ¿habrá algo difícil para Dios? Pues no hay nada difícil, porque Él todo lo puede. Espero que esta pequeña reflexión de la palabra de Dios, compartiendo acerca de la omnipotencia, si vemos a lo largo de la Biblia, encontramos a ese Dios omnipotente, que hizo maravillas, que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en el futuro. Solo necesitamos creer en ese poder sobrenatural. Y aquí se activa la fe, porque para ver el poder de Dios es necesario tener fe. Y el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona es su salvación, es el nuevo nacimiento. Yo le animo a permitir que Dios regenere su ser interior. Y si usted dice no puedo cambiar en algo, Dios sí lo puede hacer. Y si usted dice mi familia, mi cónyuge, mis hijos no cambian, pues es tiempo de orar y clamar al que sí lo puede. Bendiciones
Quiero terminar este tiempo orando para que esta palabra que hoy hemos compartido dé mucho fruto. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra maravillosa, porque esa palabra maravillosa nos da esperanza. Señor, gracias por enseñarnos que tú eres el Todopoderoso, que tú siempre has hecho cosas sobrenaturales y lo seguirás haciendo. Padre bendito, tú tienes el poder para cambiar las circunstancias, los tiempos, para mover cosas, para hacer cosas increíbles, porque tu poder no tiene límites. Hoy te pedimos que nos cambies, nos transformes, nos renueves y que cada día nos abras el entendimiento para conocerte más. Gracias por manifestar a través de Cristo Jesús tu poder sobrenatural aquí en la tierra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Le invito para que la semana que viene también se conecte. Vamos a aprender otro atributo de Dios. Bendiciones. Tenga una linda noche.